Bienvenidos a Perversa es la Oscuridad. Aquí, las historias de terror cobran vida a través de mi propia imaginación. Cada relato es una puerta abierta a lo desconocido, donde la intriga y el miedo se entrelazan en un viaje escalofriante. Prepárate para explorar los rincones más oscuros de la mente humana y enfrentarte a lo sobrenatural. Si eres amante del horror y buscas relatos únicos que te mantendrán al borde de tu asiento, este es tu lugar. Acompáñame y déjate llevar por el terror que he creado para ti. Era un puente que no llevaba a ninguna parte, tendido sobre un abismo oscuro y vacío. Nadie sabía cuándo se había construido ni quién lo había hecho. Era una estructura vieja y frágil, hecha de piedra agrietada y madera podrida, pero que seguía en pie como un esqueleto gigantesco que se negaba a caer. El viento que soplaba a través de sus grietas emitía un silbido hueco, un lamento interminable que nadie más parecía escuchar. Nadie, excepto Lucas. Lucas era un hombre solitario. Había vivido toda su vida en la pequeña aldea a pocos kilómetros del puente. Desde niño, le habían advertido que no se acercara a esa estructura maldita. Se decía que quien cruzara el puente nunca regresaba. Los aldeanos hablaban en susurros sobre figuras que habían desaparecido sin dejar rastro, tragadas por la oscuridad que yacía bajo el puente. Lucas siempre había desestimado esas historias como supersticiones sin fundamento, cuentos para asustar a los niños. Pero algo en el puente lo llamaba, lo atraía con una fuerza que no podía explicar. Una noche de invierno, cuando el frío mordía con ferocidad y la luna llena bañaba la aldea en un resplandor pálido, Lucas decidió que era el momento. Se abrigó con su chaqueta de lana y, sin decir una palabra a nadie, se dirigió hacia el puente. A medida que se acercaba, el viento comenzó a soplar con más fuerza, como si la estructura estuviera viva, respirando, esperándolo. El silbido se transformó en un susurro suave, casi humano, que parecía pronunciar su nombre. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no se detuvo. Cuando llegó al borde del puente, lo contempló en todo su esplendor oscuro. La madera crujía bajo sus pies, como si se quejara de su peso. La niebla que envolvía el abismo parecía querer alcanzarlo, alargando tentáculos invisibles para atraparlo. Pero Lucas no sentía miedo, solo una curiosidad profunda, una necesidad de saber qué había más allá de ese puente que durante tanto tiempo había sido un misterio para él. Empezó a caminar. Cada paso era acompañado por un eco que resonaba en la vastedad del abismo. El viento, antes fuerte, ahora era un susurro constante que parecía surgir desde debajo del puente. Mientras avanzaba, Lucas comenzó a notar algo extraño. El puente, que desde la distancia parecía corto, ahora se extendía infinitamente ante él. Miró hacia atrás y se dio cuenta de que la orilla de la que había partido ya no estaba a la vista. El puente era todo lo que quedaba. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz baja, más para sí mismo que esperando una respuesta. El viento respondió con un murmullo. Lucas sintió una presencia a su alrededor, algo que no podía ver pero que estaba allí, observándolo. Aceleró el paso, pero cuanto más rápido caminaba, más largo parecía el puente. Su respiración se volvió errática, y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de él. El puente no solo se alargaba, sino que también comenzaba a cambiar. Las tablas de madera se volvían más delgadas y frágiles. Las piedras se agrietaban bajo su peso. De repente, escuchó un crujido fuerte, como si la estructura estuviera a punto de colapsar. Lucas se detuvo en seco. Frente a él, una figura apareció entre la neblina, borrosa al principio, pero pronto clara como el día. Era un hombre, alto y delgado, vestido con una túnica negra que se agitaba al ritmo del viento. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero sus ojos brillaban en la oscuridad, dos luces pálidas que lo observaban con una intensidad que helaba el alma. «No deberías haber venido», dijo la figura con una voz profunda, resonante, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «¿Quién eres?», preguntó Lucas, retrocediendo un paso. «Soy el guardián de este puente. Nadie lo cruza sin pagar el precio». Lucas sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Cuál era el precio? No había forma de saberlo,
pero algo en la mirada del guardián le decía que no era algo que quisiera descubrir. Solo quería saber qué había al otro lado, balbuceó, tratando de mantener la calma. Al otro lado no hay nada, respondió el guardián, dando un paso hacia él. Solo oscuridad y olvido. Pero ahora que has puesto un pie en este puente, ya no puedes retroceder. El puente te ha reclamado. Lucas giró sobre sus talones, intentando correr de vuelta al punto de partida, pero sus piernas no respondían. Era como si el suelo bajo él se hubiera transformado en barro espeso, pegajoso, que lo inmovilizaba. La figura del guardián se acercaba lentamente, sin prisa, sabiendo que Lucas no tenía escapatoria. El puente no es solo una estructura, continuó el guardián con voz fría. Es una extensión de tu alma. Cada paso que das, cada crujido bajo tus pies, es un reflejo de ti mismo. Y tu alma, Lucas, está rota. Lucas gritó, pero el sonido se perdió en el viento. Intentó moverse, pero sus pies estaban atrapados, como si el puente lo hubiera sujetado con manos invisibles. Miró hacia abajo y vio cómo las tablas bajo él comenzaban a desmoronarse, revelando la oscuridad que se extendía bajo sus pies. Era un vacío insondable, una negrura que lo devoraba todo. «Por favor, déjame ir», rogó, sus palabras apenas audibles entre sollozos. El guardián se detuvo frente a él, su rostro aún oculto bajo la capucha. «Ya es tarde, Lucas. Este puente no lleva a ninguna parte, porque no hay ningún lugar a donde ir. Solo el fin». Con esas palabras, el suelo bajo los pies de Lucas cedió completamente. Sintió un tirón violento en su estómago mientras caía hacia la oscuridad. El viento aullaba a su alrededor, y el puente desapareció de su vista, convirtiéndose en una línea distante que pronto también se desvaneció. Cayó durante lo que parecieron horas, días, tal vez siglos. No había tiempo en esa negrura. No había luz. No había sonido, salvo el latido de su propio corazón, que se fue desvaneciendo lentamente hasta que todo quedó en silencio. Cuando Lucas finalmente tocó fondo, ya no quedaba nada de él, solo su sombra, una figura sin alma atrapada en el abismo del puente, destinado a esperar a la próxima alma que, como él, se atreviera a cruzarlo.